el director de Pandeportes y está con nosotros en el día de hoy. Varios temitas que quiero tocar con él. El Estadio Rico Cedeño, lo que va a pasar allá. Pero antes, el tema del Estadio Nacional Rod Carew. ¿Qué se está haciendo allí, señor Ordóñez, en este momento? Muy buen día, Álvaro. Un gusto estar acá contigo. Bueno, mira, en el Rod Carew, básicamente lo que estamos haciendo es una reparación del techo. En la administración pasada hubo un acto que se sacó para la remodelación del Rod Carew por alrededor de 8.4 millones de dólares. Y ese acto contemplaba, entre el alcance pues, de las obras, la reparación del techo. Tenemos que entender que el estadio Rod Carew está muy cerca de Cerro Patacón, pues el vertedero principal que tenemos en Ciudad de Panamá, y eso genera un deterioro y una corrosión mayor en la estructura. La estructura del techo es una estructura metálica. Por razones que yo todavía desconozco y estamos tratando de investigar, porque evidentemente no tenemos suficiente información todavía para llegar al fondo del asunto, el alcance de la obra se modificó. Se hizo una orden de cambio y se eliminó el tema del techo. Al eliminarse el tema del techo, lo que terminaron haciendo en la administración pasada del patronato fue que a principios de 2024 removieron unas láminas de zinc, lo cual todavía entiendo la decisión, eh, pero en realidad terminó siendo contraproducente porque lo que hizo fue acelerar el proceso de deterioro y corrosión de la estructura metálica. La administración de este patronato, liderada por el profesor Cabrera, Edwin Cabrera, eh, llamó a SINAPROC y bomberos y ellos hicieron un recorrido por el estadio y tenemos un reporte de ambas entidades, instituciones, en donde se dice que el Rod Carew no está apto y no es seguro para jugar mientras que no se corrija el tema del techo. Entonces tuvimos que hacer un procedimiento excepcional que lo hicimos, tratamos de hacerlo en tiempo récord, una obra de muy poco menos de $1 millón. Pasamos por el pre-SENA, que es el pre-Consejo Económico Nacional, donde están los analistas, y luego fuimos al Consejo Económico Nacional, logramos la aprobación, y el día 20 de diciembre, contra el tiempo un poco, pero se pudo lograr los inicios de la obra. Ya ahora el 20, casualmente eso es en unos 7 días, ya vamos a estar listos. Esta semana estamos ya pidiendo las inspecciones de SINAPROC y bomberos para que nos digan si el estadio está listo, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir segmentando el estadio por fases, reduciendo el aforo en diferentes áreas para entonces poder empezar a jugar pelota a partir del 20 de enero. Sí, el Juan de Móstenes Arosemena se está utilizando. Sí, correcto. Ese es el estadio que se está utilizando y, como dice el dicho sabio, no hay mal que por bien no venga. El estadio Juan de Móstenes Arosemena fue un estadio recientemente renovado también, recibido en la administración anterior, y bueno, no se le ha generado ningún plan de nada, y por varios años ha estado ahí tirado y abandonado, y nosotros eh, lo hemos, digamos que, rescatado cuando teníamos la intención de hacer la Copa de las Américas, que se postergó, que se va a hacer ahora en septiembre, octubre de este año. Y bueno, eso fue lo bueno, que ya tenemos un estadio como el Juan de Móstenes, en donde se está jugando pelota juvenil. Estamos trabajando con las autoridades, tanto con la Policía Nacional como Senafront, porque obviamente es una zona un poco roja, por decirlo así, caliente, y hay que tener operativos de seguridad que permitan que los fanáticos y los aficionados, los jugadores puedan ir con tranquilidad al estadio. Ok. Eh, Usted dice que se está utilizando, pero ¿cómo le garantizamos precisamente esa seguridad a la población? Yo tuve la oportunidad de ir en muchas ocasiones al Estadio Juan de Móstenes Arosemena cuando no existía el Estadio Nacional y la pasábamos súper bien. Estaba todavía el Chesterfield RPC allí y dejábamos el carro allí y nos íbamos caminando hacia el Juan de Móstenes Arosemena. Eso pasó cuando se clausura el Juan de Móstenes para su remodelación, cosa que demoró años hasta ahora. Pero la gente dice, ¿cómo llego al lugar y que me den la seguridad necesaria para poder dejar mi carro en el lugar?
Sí, bueno, para contestar la pregunta, te diría que son varios factores, ¿no? Uno, el trabajo que estamos haciendo tanto con Policía Nacional como Senafront, que son operativos de seguridad que involucran al sector público. También la Federación Nacional de Béisbol tiene, dentro de su plan, tiene una seguridad, digamos que privada, que más que seguridad son gente que se encarga de la parte logística, ¿no? De ayudar a los fanáticos una vez llegan al estadio. Eh, Mira, yo creo que el tema lo han sacado un poco de proporción. En realidad, yo me suscribo a lo que tú dijiste. Yo también crecí. Me recuerdo yendo al Juan de Móstenes a los 7, 8, 9 años. De hecho, son de los recuerdos más bonitos de mi infancia desde el punto de vista del béisbol nacional. Entonces, se ha generado pues esta idea, este morbo de que en el Juan de Móstenes a Rosemena uno no puede ir porque le van a robar o porque algo va a pasar. Y en realidad se está demostrando en los partidos que se están jugando que siempre que se haga una coordinación bien hecha previa con los estamentos de seguridad, el tema se maneja, ¿no? Evidentemente hay un tema profundo, sin duda, porque estás hablando de un área que es el área de Curundú, en donde hay ciertas pues bandas y gente mala que opera y tenemos que contar con eso. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo posible y coordinando con las autoridades competentes para lograr asegurar la experiencia de todo, la experiencia y la seguridad de todos los fanáticos. Ok, vamos al Estadio Rico Cedeño. Me decía un arquitecto amigo de allá de la región de Azuero, ese estadio hay que hacerlo nuevo. Empezar sobre lo que se hizo es tirar el dinero a la basura. Hablemos de ese caso. Mira, a ver, yo difiero de la opinión del arquitecto con mucho respeto. Lo que pasa es que nosotros, cuando estuvimos la semana pasada por allá, básicamente reanudando, marcando el inicio, porque todavía no se ha reanudado la obra se va a reanudar en los próximos días, pero marcando el inicio de la reanudación de la obra, nosotros queríamos que la población viera lo que ocurre cuando hay una falta de voluntad, cuando hay un abandono y cuando hay un desinterés. En realidad las obras de construcción, como el caso del Rico Cedeño, hoy por hoy lucen mucho peor de lo que realmente están. Nosotros hemos hecho múltiples inspecciones desde el punto de vista estructural y la estructura no está en buenas condiciones, salvo unas graderías nuevas que se hicieron en la parte del EFIL, que es así, hay que corregirlas, que no se hicieron bien. El terreno de juego evidentemente estuvo muy mal hecho desde el principio, hay que cambiarlo todo, hay que hacer los drenajes nuevamente y hay que colocarle grama nueva y hay que hacer todo el tema. Pero en realidad si uno se fija, eso es lo que realmente está marcando lo que luce o lo que hace ver el estadio como que no está en buenas condiciones. Una vez nosotros hagamos esos dos cambios que se van a hacer, que eso es lo primero que se va a atacar, ya el estadio va a empezar a tomar otra cara. Mira, yo creo que uno se tiene que remitir a los hechos más que a las palabras. Cuando nosotros llegamos al Roberto Mariano Bula, se veía muchísimo peor de lo que se ve el Rico Cedeño ahorita. Que si bien es cierto, nosotros llegamos o se llegó a alcanzar un 83, 84% de avance en el Rico Cedeño y ahora luce como muchísimo menos, eso es cierto. Pero no es que está mucho menos, estamos como un 60%. En realidad esa es una obra que debe tomar 7, 8 meses. Debemos estar inaugurándola en agosto, septiembre de este año. Yo no tengo ninguna duda de eso y como he dicho, las acciones hablan mucho más que las palabras. Ahí está el Mariano Bula, que le dimos la orden de proceder el 28 de febrero del año pasado y con el favor de Dios en escasos 50 días o menos vamos a estar inaugurándolo para el campeonato de béisbol mayor. Yo creo que lo importante aquí, Álvaro, es en realidad hablar de cómo llegamos a esto. Mira, yo respeto y de hecho apruebo personas como tú, interesadas que ahora están muy pendientes del tema del estadio e incluso me lo tomo como un halago. Pero yo soy honesto, este estadio tiene 7 años de estar tirado. O sea, ¿qué pasó en el 2021? ¿Qué pasó en el 2022? ¿Qué pasó en el 2023? Y en el 2024, con todo el gremio periodístico que no alzaba la mano. Porque esa obra, para que tú estés claro, cuando se dio la orden de proceder en el año 2018, esa obra, perdón, en el año 2019, justo antes de que entrara la administración anterior, en abril,
esa obra tenía un periodo de ejecución de 12 meses. 12. Y esa obra hoy por hoy tiene 6 adendas. Entonces, yo veo una presión y un interés, ¿no? Del gremio periodístico, de la población. Pero ese proyecto tiene 6 adendas, Álvaro. ¿Cuánto O sea, inicialmente era el costo? 6. ¿Cuánto era el costo inicialmente? Sí, 5.4 millones de dólares. Ese estadio lo va a terminar costando 12.4 millones de Wow. dólares al Estado. Entonces, yo me pregunto, Álvaro, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora no resulta que le estamos poniendo el foco? ¿Y qué pasó? Y como chiterano te lo digo, ¿qué pasó en el 2022, 23, 24? ¿Por qué no había el escrutinio público que hay con nuestros estadios en esos momentos? O sea, Porque lo que la se administración agotó la anterior hizo. paciencia, Miguel Sí, Ordóñez, se agotó la paciencia en el caso de los herreranos, por ejemplo, y de los sí, colonenses, de que, pero está bien, oye, Álvaro, los perfecto. equipos no Está, tuvieran un estadio donde jugar. Y un equipo como pero Álvaro, Herrera, que tiene una perfecto. enorme cantidad de campeonatos, jugando prácticamente en un terreno donde que no es realmente un gran estadio. Álvaro, yo no estoy discutiendo de eso, yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasó en el 2023? Por qué la paciencia no se agotó? Te estoy diciendo que ese era un proyecto que tenía 12 meses de ejecución. 12. O sea, es que estas alarmas las debieron de haber sonado desde el año 2022. Ese estadio se debió de haber entregado en abril del año 2020. La pandemia ocurrió a partir de marzo de 2020. Ese cuento de que el estadio se retrasó por la pandemia es mentira. Las alarmas se Eso es lo que te estoy diciendo. activaron, pero las mentiras también. Ah, bueno, ok, gracias. Dentro de Ahora sí 6, estamos llegando dentro de al fondo 7, del dentro de asunto. 8 meses, ya viene y vamos a hacerlo. ¿Y cómo hacemos pues? Las mentiras también se activaron. Ok, y te hago una pregunta, te hago una pregunta. Para ti como chiterano, orgulloso que eres y para todo el pueblo chiterano. A ti, personalmente, ¿te da confianza el hecho de que esta administración, conmigo al frente como director, hayamos tenido una situación muy similar con el Roberto Mariano Bula y las imágenes hablen por sí solas y estemos a 50 días, a 12 meses de que nosotros dimos la orden de proceder a un estadio que tuvo 8 y 9 años? Por Porque al supuesto. final, claro, es que por eso te lo digo, porque yo entiendo la frustración de las comunidades y de los pueblos. Pero al final también, yo creo que, por ejemplo, mira, ya he escuchado muchos temas con el tema legal del rico cedeño. Mira, cuando tú heredas proyectos como lo heredamos nosotros, que tienen no una, no dos, no tres, 6 adendas. Ese proyecto tiene 2 adendas de costo, 5 adendas de tiempo y un equilibrio contractual de 3.2 millones de dólares pagado en su totalidad. Un proyecto que arrancó en 5.4 millones de dólares, luego se le aprueba una adenda de costo de 1.9 millones llevándolo a 7.3 y luego se aprueba un equilibrio de 3.2 llevándolo a 10.5 actual. La administración anterior inexplicablemente decide llevarse las luces por unos compromisos que tenían en el Rommel Fernández, no aprueban la adenda para reemplazar el tema de las luces, y estás hablando de que esa adenda le va a terminar costando otros 2 millones de dólares al Estado. Mira, nosotros nos fuimos al Tribunal de Contrataciones Públicas y le ganamos al contratista mano a mano. Tenemos un fallo a favor del Estado panameño porque nosotros alegamos incumplimiento. Y yo te lo digo, eso fue un riesgo grande, porque cuando tú intentas alegar incumplimiento a 80 y pico por ciento de avance, un juez puede decir, hey, esto no cuadra. ¿Por qué no solaste la alarma cuando tenías 20, 25, 30% de avance? Entonces, lo mal que se hicieron las cosas, en las 2 administraciones anteriores, nos han puesto en esta posición. Y yo entiendo la frustración y yo la comparto, pero tenemos que ser un poco también, yo creo que razonables y entender que no es que yo puedo llegar, ni nuestra administración puede llegar con una varita mágica y resolver. Nosotros tenemos 18 meses, un poco más de 18 meses en la posición, y si yo te diría que en 18 meses más, los 7, 8 meses que va a tomar la obra, 26 meses, por decirte algo, esa obra va a estar lista. Cuando 2 administraciones anteriores tuvieron más de 6 años y medio, yo diría que eso es un trabajo bien hecho. Igual que como lo estamos haciendo con el Mariano Bula, igual que como lo hicimos con el Toco Castillo, igual que como lo hicimos con el Armando Deli Valdés, e igual que lo hemos hecho con más de 36 obras que heredamos. En realidad, eso es un tema. Y quiero que sepas y reiterarte
que ahí hay una denuncia penal puesta ante el Ministerio Público. Y ese tema estamos nosotros cooperando y esperando a ver cuál va a ser los hallazgos, porque no es aceptable que el Estado, una obra que debió costar 5.4 millones de dólares y hacerse en 12 meses, le termine costando 12.4 millones de dólares al Estado y se haga en 88 meses. Eso es inaceptable. Yo creo que eso tú y yo y todos los panameños podemos estar de acuerdo. Totalmente. ¿Qué empresa va a llevar adelante este proyecto? La empresa Rotsa, la misma empresa que hizo terminó también, heredaron el problema del intercambiador de Chitré recientemente inaugurado la semana pasada. Ok, ¿tiene experiencias en la construcción de estadios esta empresa? Mira, ese es un tema y te agradezco la pregunta que lo toques. Mira, Rotsa tiene muchísima experiencia en temas de infraestructura. Estadios per se no tiene. Sin embargo, eso a nosotros y a mí personalmente no me preocupa en lo más mínimo y te voy a explicar por qué. Nosotros lo que hacemos es inspeccionar y ayudar al contratista. Lo que hay que hacer desde el punto de vista de estructura de estadio y superficie de juego es bastante mínimo. La parte de las graderías es un tema estructural en la cual ellos tienen muchísima experiencia. Eso es un tema los temas estructurales son temas de reforzamiento de vigas, acero, o sea, son temas técnicos que ellos manejan a la perfección. Y en cuanto al terreno de juego, yo soy la persona que soy el consultor principal de ellos. Yo soy el que les dice cuál es la grama que tenemos que poner, cómo tenemos que hacer el tema. Yo personalmente estoy muy involucrado en esas cosas y ahí es donde yo pongo al servicio del Estado los más de 20 años de experiencia que tengo en materia de infraestructura deportiva. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con los contratistas es apoyarlos, inspeccionarlos de manera justa, de manera eficiente y rápida, porque ¿qué ocurre? Estos proyectos de avance de obra, tú tienes que inspeccionarlos a fin de mes. Si no se inspeccionan y no pasan la inspección, los contratistas no pueden presentar la cuenta. Si los contratistas no pueden presentar la cuenta, ahí empieza el lío. Todo se retrasa, el contratista no cobra. Cuando el contratista no cobra, empieza a ver cómo hace para buscar proyectos en los que sí cobra y por ende deja abandonado el proyecto. Entonces, eso es una experiencia que hemos vivido en el Roberto Mariano Bula. Hemos trabajado con un contratista muy serio al que nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos pagado la cuenta. Así que yo creo que los chiteranos pueden estar totalmente tranquilos. Además, también la empresa Rotsa contrató, a sugerencia nuestra, un arquitecto con vasta experiencia que ha trabajado en múltiples estadios a nivel nacional, como lo fue el recientemente inaugurado y que está funcionando el Mariano Rivera, también incluso el Juan de Mestones Arosemena, este arquitecto hizo consultoría. Así que la empresa Rotsa tiene toda la capacidad y todos los componentes para sacar adelante esta obra en corto tiempo. El Omar Torrijos, me están preguntando los veragüenses acá, ¿qué va a pasar con ese estadio? Mira, Álvaro, otro de esos temas, ¿no? El Omar Torrijos sacaron un acto por cerca de 2 millones de dólares, 1.9 millones de dólares. Y si me preguntas a mí, me choco las paredes tratando de entender qué estaban pensando cuando sacaron. Eso es como ponerle el lipstick, como dice el dicho en inglés, ¿no? Eso es como ponerle el lipstick al cerdo. No hiciste nada. O sea, lo único que hicieron fue un cambio, digamos que una remodelación en la fachada. Esa estructura está deteriorada, hay que impermeabilizar, hay que mejorar muchas cosas, los camerinos están muy mal, hay muchísimas cosas que no fueron contempladas en el acto. ¿Qué pasa? Ese acto, cuando se sacó por allá por el año 2020, 2019, contemplaba la ley actual. Y la ley actual no permite, bajo ninguna circunstancia, que la adenda o las adendas excedan el 25%. Nosotros llevamos una adenda del 24,5% al Consejo de Pandeportes para tratar de mejorar un poco la situación. Sin embargo, para serte muy honesto, yo no puse el pecho al 100% porque salieron muchas preguntas que yo consideré muy legítimas. Y como digo, la adenda del 24,5% no iba a corregir todo lo que necesitaba corregir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos presionando al contratista, que francamente no lo está haciendo bien. Eso es una realidad y lo tengo que decir públicamente. Ha sido como jalar muelas trabajar con este contratista. Estamos evaluando todas las posibilidades, ya le estamos dando ultimátums, van a tener o que ceder el contrato o poder cumplir con su compromiso. Y una vez terminemos el alcance original de la obra, tendremos que hacer un acto público, una licitación nueva,
para poder entonces, digamos que corregir todas las cosas que hay que corregir. Desafortunadamente, yo entiendo que la población no entienda estas cosas que te explico, que son muy complejas, pero bueno, esa es la ley que tenemos, esas son las circunstancias que tenemos, y qué más quisiera yo que haber podido ser nosotros, nuestra administración, los que hiciéramos el acto para no tener estos retrasos para la provincia de Veraguas y la ciudad de Santiago, pero es lo que nos toca hacer y nos toca terminar lo que hay ahorita mismo, que eso debe pasar en los próximos 3 o 4 meses, y de ahí entonces viabilizar un proyecto para poder terminar las cosas que le van a hacer falta a ese estadio. Quiero cerrar con un debate que se generó recientemente, señor Ordóñez, y que tiene relación con la utilización por parte de las federaciones deportivas, en este caso de béisbol, de los estadios. La federación, hasta donde tengo entendido, no paga por el uso de los estadios, de los coliseos. El mantenimiento se lo da Pandeportes. La federación vende, ¿cómo le llaman a esto? Los derechos para la transmisión de los partidos. Las empresas encargadas de los derechos que le fueron comprados a la federación anunció un incremento de precio en el costo de esos derechos. Gracias a su intervención, a reuniones que se llevaron a cabo, esto no avanzó. Pero ¿quién nos dice a nosotros que el otro año no va a ser exactamente lo mismo? Porque ya se intentó hacer con el fútbol. Entonces, ¿qué se puede hacer por parte de Pandeportes, que es la dueña de los estadios, la institución que le da el mantenimiento a los estadios, para que esto sea tratado con bisturí y no de la manera como se quería hacer? Mira, yo empiezo contestando este punto que me parece tan importante que lo traigas, Álvaro, diciéndote un dicho sabio que dice que la costumbre se hace ley. Mira, desafortunadamente, lo que tú acabas de exponer y plantear es parte del gran problema que tenemos en nuestro sistema deportivo nacional. Definitivamente, como tú lo dijiste, las federaciones, por ejemplo, y tomemos dos ejemplos, fútbol y béisbol. Pandeportes es responsable del mantenimiento de los estadios, de la construcción de los estadios, del personal que le da mantenimiento y también un personal que trabaja algún personal que trabaja días de partido. Sin embargo, Pandeportes no recibe un centavo de nada que tenga que ver con la taquilla, nada que tenga que ver con la comercialización del producto. Ahora, mira, esto no lo digo tampoco porque me interesa atacar ni a la Federación de Fútbol, ni a la Federación de Béisbol, ni en su caso, ni en sus momentos a la Federación de Baloncesto cuando hace las ventanas aquí internacionales. Lo que sí quiero hacer es que tenemos que traer este tema a la mesa y esto hay que discutirlo, porque no puede ser que, por un lado, las federaciones cobran todo y por otro lado, el que se lleva el palo y el plomo es el Estado cuando algo ocurre en los estadios. Eso no puede ser, eso no es justo bajo ningún punto de vista. Y lo que tú planteas también del tema del incremento a la Asociación Panameña de Radiodifusores también es un tema, porque evidentemente la razón por la que pudimos resolver ese problema cuando se intentó hacer el aumento por parte pues de Prodena fue porque nosotros tuvimos que meternos, como bien dices tú, y mediar y decirle, señores, nosotros no le cobramos a ustedes nada. O sea, imagínense que nosotros, ¿qué pasa si nosotros a 10 días de partidos internacionales en donde ustedes están contando con una taquilla o del Campeonato Nacional de Béisbol, les decimos que le vamos a cobrar un dinero? ¿Cómo se sentirían ustedes? Entonces, la forma en la que ese aumento trató de hacerse no fue la correcta. Por ende, nosotros mediamos la situación y gracias a Dios se resolvió. En relación a lo que preguntas de qué va a pasar en el futuro, mira, nos sentaremos en la mesa y yo creo que los radiodifusores se sentarán en la mesa con Prodena, con nosotros y tomaremos un tema. ¿Cómo resolvemos esto y tomaremos una decisión? ¿Cómo resolvemos esto a largo plazo, Álvaro? Haciendo lo que estás haciendo periodismo desde mi punto de vista, periodismo responsable, trayendo luces al tema y hay que manejar esto a través de un anteproyecto de ley y esto hay que ir a la asamblea y
generar ciertas cosas. Porque, ¿qué pasa? Yo me he echado personalmente esta pelea y cada vez que tomo una decisión o cada vez digamos que tomo una posición firme y trato de evitar ciertas cosas, simplemente utilizando el sentido común y el bien común de la población y de todos los panameños y los recursos de los panameños, empiezan los ataques de 700 glosas, ¿no? En contra mío personal, porque obviamente me estoy metiendo con los intereses económicos de ciertos grupos. Y esa es la realidad, Álvaro, y hay que decirlo, hay que decirlo. Aquí hay personas y grupos que vienen lucrando de este tema de los estadios y de las instalaciones públicas, en el caso de Pandeportes, por muchísimos años. Y cuando en mi caso uno se planta firme y trata de decir cosas como las que estoy diciendo ahorita, inmediatamente, 3 doritos después, vienen los ataques personales. Entonces, es un tema que hay que traer a la mesa y es un tema que tanto en la Asamblea Nacional como en el gobierno central, como en las federaciones, como todo el ecosistema lo tenemos que entender y tenemos que llegar a un mejor acuerdo para el Estado. Porque francamente no es justo que sea Pandeportes el que tenga que cargar con todo lo que tiene que ver con la administración de los estadios, con el mantenimiento de los estadios, con la remodelación de los estadios, pero cuando llegan los momentos, mira, hubo un tema que salió con el tema del fútbol, ¿no? Al final hubo un medio escándalo, porque en el último partido, cuando nosotros clasificamos al Mundial, yo intenté ingresar a la cancha y me sacaron múltiples glosas, incluso insinuando que yo había tomado ese día, lo cual era más que mentira, yo ni tomo, yo soy deportista, yo no tomo, pero yo sí me molesté mucho porque no era la primera ni la segunda era la tercera vez que a mí no me dejaban como director de Pandeportes ingresar al terreno de juego. Y como yo le decía a la gente de seguridad privada que había puesto la Federación de Fútbol, le dije, señores, ustedes están claros que es la gestión que nosotros hacemos, que lidero yo, la que permite que este estadio esté cuidado, la que permite que los jugadores puedan estar aquí. O sea, no es justo que nos traten a nosotros, a los funcionarios de Pandeportes, como si fuéramos, o sea, como si ellos se adueñan del estadio cuando tienen un evento. Eso no puede seguir pasando. Y no puede seguir pasando no por mí, a mí me da exactamente igual. Es porque no es correcto. Entonces, yo creo que este tema que tú traes a la mesa es un tema que hay que seguir poniendo el dedo en el renglón y hay que seguir buscando la manera de que se llegue a un... Nosotros estamos trabajando muy duro en cosas muy puntuales, de Álvaro, algo que tiene que ver, por ejemplo, con cuentas de autogestión en cada uno de los estadios, para que todo lo que podamos lograr con aportes de la empresa privada vayan a ese fondo de autogestión que maneja un fideicomiso de un banco estatal como la Caja de Ahorros, en donde se puedan pagar cosas directamente como gastos de mantenimiento, gastos de reparaciones, cosas que ahorita mismo no hay, porque también nuestras circunstancias no nos permiten accionar de manera rápida. No tienes idea del esfuerzo que fue los últimos 2 meses poder tener los estadios nacionales de béisbol de manera digna. O sea, tuve yo personalmente que pedir algunos favores a nivel privado porque simplemente la burocracia y la manera como está instituido el sistema ahorita mismo no nos los permite. Así que yo creo que traes un punto que ahí pudiéramos quedarnos horas y días debatiéndolo, pero yo creo que para resumir, empieza con trabajar con la Asamblea, trabajar con el gobierno central y sentarnos también con las federaciones y todas las partes involucradas y entender que el sistema actual no funciona y que tenemos que tener un sistema un poco más justo y equitativo para todas las partes. Bueno, y aplaudo el trabajo que está haciendo en ese sentido y ojalá continúe buscando fórmulas para que esto se detenga de una vez y por todas. O sea, no puede ser que, como dice aquí alguien, se esté produciendo este negociazo por parte de algunas federaciones, no invierten, pero reciben ganancias. Y a quien le toca invertir es exclusivamente al Estado panameño a través de Pandeportes. Todo el mundo gana, pero a costa del Estado panameño. Eso no puede seguir. Y ojalá la Asamblea intervenga en este tema también para detener esto de una vez y por todas, porque yo sé que usted solo no puede. Así que gracias, don Miguel Ordóñez. Que tenga excelente día. Siempre muy gentil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Un abrazo. Gracias.